Hola hermanos, que el Señor me los bendiga en gran manera. Estamos alegres, estamos con el gozo del Señor, porque Él nos permite, nos concede la vida, nos concede la salud, nos concede también conocerlo a Él como nuestro Dios Salvador, sanador. Él es el que nos da liberación, nos da la victoria. El Señor es real, es poderoso, maravilloso es Él. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, que se están añadiendo a este video en directo. Teníamos meses, 5 meses ya, de no poder hacer estos videos en directo. Usted sabe muy bien por qué no lo había estado haciendo. Caí gravemente enfermo. Me operaron de un tumor en la cabeza. Pasé una situación bastante fuerte, difícil, con el diagnóstico de perder la vista totalmente y otras situaciones que se me dieron dentro de lo que fue ese momento difícil en mi vida física. Pero lo importante es que el Señor a mí me dio la victoria, me dio sanidad divina, directa, instantánea, progresiva. Y también me dio sanidad indirecta, con intervención humana. Y aquí estamos de nuevo, hermanos, dándole la alabanza y la gloria a nuestro Padre Celestial. Maravilloso es Él, que me sacó del valle de la sombra y de la muerte. Y hoy estoy con vida, con el propósito de cumplir siempre la misión a la cual el Señor me llamó y me ha llamado. Y la voy a cumplir hasta que Él venga, o hasta que Él determine año y día y mes en la cual me ha de llevar a su presencia. Hermoso es Dios, hermano.
real es el Señor. Quiero agradecerles de antemano a todos aquellos hermanos que estuvieron orando, congregaciones enteras, hermanos en sus hogares, estuvieron orando por mi condición física, por mi enfermedad, para que Dios obrara de una manera especial. Agradezco a los hermanos de cada una de esas congregaciones de aquí de El Salvador, como también a los hermanos de otros países que se unieron en un mismo propósito: orar por la salud de mi persona. Eternamente les agradezco, hermanos. De todo corazón les agradezco sus oraciones por este humilde servidor. Gracias. De todo el alma se lo digo. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por orar. A la iglesia, también donde estoy congregado, la Iglesia Cristiana Ebenecer de las Asambleas de Dios en Cuscatancingo, les agradezco, hermanos, de una manera muy especial por sus oraciones. Al pastor Isaías Miranda, bendiciones, mi amado consiervo, mi amado pastor, por haber orado con toda la congregación y las hermanas y los hermanos, todos unidos. Muchas gracias. A mis familiares también, que están en otra parte de otras naciones. Gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga poderosamente. A los hermanos de la Iglesia del Oriente del país, a los pastores de las diferentes misiones, los hermanos de la zona norte también, Chalatenango, el Señor me los bendiga, y de la zona de occidente, el Señor me los bendiga, amados hermanos en el Señor, y les mando un agradecimiento muy grande con todo el amor que nos une, que es el amor de Cristo Jesús. Gracias, amados hermanos en Cristo, se les agradece eternamente. Quiero saludar también a los hermanos que se están uniendo en este momento, en este video que estamos haciendo en esta tarde. Al hermano Samuel Antonio Álvarez, de Ciudad Barrios, allá al norte de San Miguel. El Señor me lo bendiga, hermanito Samuel, un salmista, un cantor que entona alabanzas al Rey de los Reyes y Señor de Señores. También al hermano Juan Carlos, el Señor me lo bendiga de una manera especial. Gracias por conectarse. A la hermana Ana Delmi Olivar, el Señor me lo bendiga, mi hermanita hermana. Ahí ella me dice: gloria a Dios por su sanidad. A Él sea la gloria, la honra, y por siempre, hermanita Ana Delmi Olivar. También que el Señor bendiga a un siervo de Dios
que aquí también se conecta en este video, el hermano Noé Esaú Avilés Mártir. Bendiciones, hermano Esaú, que el Señor lo bendiga. También me saluda diciéndome que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. A la vez, el hermano José Corleto, que es mi consuegro. El Señor le bendiga también a mi hermano José Corleto, pastor cristiano, evangélico, siervo de Dios. Bendiciones a usted, hermano José. Él fue uno de los que también fueron a orar por mi persona, tanto allá en el hospital como en el hogar donde estuve recuperándome. El hermano pastor José Corleto, bendiciones. A usted, mi amado hermano, consuegro, que el Señor le bendiga. A su esposa, bendiciones. A usted, como también a aquellos hermanos que se están uniendo. Aquí estoy viendo también muchos hermanos que se están uniendo a este video. Que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo. A Él sea la gloria, la honra por siempre. Y Dios es misericordioso y bueno. Gloria a su nombre. Quiero decirles que un día determinado, en los días venideros, voy a dar el testimonio de la sanidad divina, palpable y clara, que el Señor hizo en mi vida, poderosa, un testimonio poderoso, porque quiero decirles, hermanos, que a mí, como decimos aquí en El Salvador, en las circunstancias que yo pasé, física, a mí me tiraron a matar con entierros de brujería y de hechicerías. Tal vez muchos de los que puedan estarme escuchando, tal vez rechazan lo que estoy mencionando. No me interesa si usted cree o no lo cree. Pero sí hubo un ataque fuerte hacia mi persona como ministro de Dios y del Evangelio sagrado de Cristo. Me tiraron a matar, a aniquilarme completamente. Por eso quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que voy a dar el testimonio fuerte, con fotografías, con exámenes médicos, y cómo Dios obró poderosa, gloriosa y maravillosamente. Ese es el Dios que yo predico, un Dios todopoderoso, maravilloso. Quiero darlo en un púlpito, ese testimonio, en una iglesia. Amado hermano, espero darlo en la iglesia donde me congrego, y sé que Dios va a dar bendiciones grandes a la vida de los que escuchen ese testimonio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Jesús sana. Sigue sanando. Sigue obrando. Él está vivo y resucitó de entre los muertos. Y su obra que Él hizo en el Calvario fue todo poderoso, glorioso y maravilloso. El Señor bendiga también a mi cuñada Celina Rivera. Me está saludando. Dios le bendiga a mi hermanita, a mi hermana y cuñada Celina Rivera. Bendiciones, y agradezco también sus oraciones, sus aportaciones en los momentos difíciles que me tocó vivir como familia y en lo personal. Bendiciones a mi cuñada Celina. Quiero esta tarde, hermanos, que reflexionemos en la palabra del Señor. Hoy por la mañana estaba leyendo la palabra del Señor. En el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y el Señor, a través de la lectura y la reflexión de la palabra, me daba a conocer ciertos aspectos que nosotros como creyentes o como iglesia local debemos de tener, o como creyentes, como individuos. Hay aspectos importantes en este capítulo 6 y quiero que los leamos para después reflexionar en la Biblia, reflexionar en la palabra, porque ella es la que nos da la vida, nos aumenta la fe, nos fortalece. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hay otra versión que se llama NBI, dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, los judíos que tenían el habla griego se quejaron contra los judíos que hablaban arameo, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución de las mesas o distribución diaria de la alimentación de las mesas o en las mesas. Y el verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. La versión que les mencioné al principio dice de buena reputación. Y dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el versículo 7, y es el último que vamos a leer, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como digo, hermanos, hay ciertos aspectos importantes que nosotros podemos ver aquí en este capítulo 6. Uno de los aspectos que quiero que veamos, aunque no lo leí, es el que está en el capítulo 5 de Hechos, en los 2 últimos versículos, que dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre del Mesías. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar que Jesucristo es el Mesías. Quiero que noten aquí que a estos creyentes del principio no los detenía nada para proclamar el evangelio de la gracia o proclamar en aquel momento y presentar a Jesucristo como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Aunque hubo oposiciones, hubo persecuciones, hubo incluso hasta difamaciones o diríamos también falsos testimonios, nada pudo detener a los creyentes del principio, nada. Al contrario, aquí menciona la Biblia que estos creyentes del principio de la era de la iglesia o de la era cristiana, a pesar de que sufrían las adversidades o persecuciones por predicar al Mesías, a Jesús como Señor y Salvador de los hombres, no los detenía absolutamente nada. Aquí dice la Biblia, y este es un aspecto importante: ellos no se decepcionaban, ellos no caían en una depresión, ellos no caían y decían: no voy a volver a predicar el nombre de Jesucristo, sino que todo lo contrario. A pesar que los azotaban, los metían a la cárcel, amado hermano, les prohibían que predicaran en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hacían ellos? Allí lo dice el versículo 41. Se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Había gozo en ellos, había alegría, había, amado, visión de seguir predicando y de cumplir la comisión de seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios. Había gozo. Y ese aspecto quiero que lo tomen muy en cuenta.
que nosotros en este tiempo, amado hermano, no vaya a pensar usted que nos vayamos a librar de las persecuciones y que solo los creyentes del principio de la iglesia sufrieron persecuciones. Al contrario, hermano, así como inició la iglesia siendo perseguida, la iglesia a determinar sus días también siendo perseguidas. Hay en muchas naciones aquí en América, no solamente en las naciones asiáticas o naciones donde el Islam es el que gobierna, hay persecución. Aquí en nuestras naciones latinoamericanas, amados, o americanas, hay persecución en estos días. Yo voy a levantar un video, creo que mañana, para que usted vea cómo en México ya han cerrado institutos bíblicos, han cerrado como 100 iglesias de parte del Estado, de parte también del narcotráfico, porque no quieren que la gente salga de esa trampa de la droga y se conviertan al Señor Jesucristo. Entonces el narcotráfico está atacando a la iglesia evangélica, amado hermano. Y hay otras naciones también aquí en Centroamérica que están persiguiendo a los pastores, que están mencionándoles el pecado a los gobernantes y todas sus injusticias. Cuando hay un ministro que se levanta en contra de las injusticias de los que puedan estar en eminencia, no vaya a creer usted, amado, que el diablo se va a quedar tranquilo. Al contrario, lo van a atacar, lo van a perseguir. Incluso el mismo diablo va a usar hasta hermanos en Jesucristo en contra de aquel hombre de Dios. Pero oiga, hermano, aquí vemos que la iglesia del principio fue perseguida políticamente porque ellos no adoraban al César, porque en aquel momento al César lo tenían como Dios. Y hoy venía un grupo de hombres creyentes y comenzaron a hablar de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y que solo a Él se le debe de adorar, que solo a Él se le debe de dar la gloria. Eso no le gustó al César. Eso no le gustó a los gobernadores de aquella época. Y comenzó la persecución. Y por eso es que los metieron a la cárcel. Y por eso es que le prohibieron. Pero ellos, dice la Biblia, amado, en vez de ponerse tristes y decepcionados y renunciar a toda proclama evangélica, ¿qué hicieron? Ahí lo dice la Biblia, se sintieron gozosos, hubo alegría en ellos, el gozo del Señor era su fortaleza, y dice la Biblia, y todos los días, ojalá que aprendiéramos, hermanos, de este otro segundo aspecto, que la iglesia del principio todos los días no cesaban, no dejaban un día sin proclamar el Evangelio de Jesucristo, sin hablar
de la persona del Salvador, de Cristo. Ahí dice la Biblia, todos los días en el templo y por las casas no cesaban, oiga, de enseñar y predicar el nombre del Mesías, el nombre de Jesucristo, del ungido de Dios que había venido a proclamar las buenas nuevas, que había venido a proclamar el año agradable del Señor, a darle vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Todos los días era la proclama de ellos, todos los días. Mira, hermano, este es el segundo aspecto. Nosotros debemos de hablar de la persona de Jesús todos los días. Volvámonos evangelizadores. Volvámonos creyentes, evangelizadores, hermano. Este trabajo no solamente es de los líderes de los grupos familiares, de los pastores, de los evangelistas. Todos tenemos la responsabilidad de hablar de la obra de Jesús que Él hizo en el Calvario a favor de nosotros. Y como le dijeron a aquel que el Señor lo perdonó, lo liberó, le dio nueva vida, del gadareno que estaba endemoniado, le dijo, ve y cuenta, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No debemos de callarnos, hermano. Aquel gadareno fue a su casa, pero no se quedó estacionado ahí. Lea bien la palabra. Amado, Él inundó con el mensaje de gracia toda esa metrópoli, todas esas ciudades que rodeaban el lugar o el territorio de Gadara. Él lo inundó con el evangelio, hablando del Mesías Salvador, del ungido, del que lo había liberado. Si usted está agradecido con Cristo por lo que Él ha hecho por su vida, hermano, no nos quedemos callados. Proclamemos, hablemos. Háblele a una persona siquiera al día. Cuéntele lo que Jesús ha hecho en su vida. Y dígale que Dios quiere bendecirlo, ayudarlo y salvarlo. Ese es el segundo aspecto. Debemos siempre de seguir proclamando las buenas nuevas de Jesús. Estos no cesaron. Y mire, este tercer aspecto. Cuando se predica el evangelio, cuando una iglesia local o un creyente proclama a Jesús, habla de Jesús, vive para Jesús, resultados vamos a tener. Y es aquí que en el versículo 6, amado, ¿cuáles fueron esos resultados? Dice
capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Cuáles fueron los resultados, hermano? Hubo crecimiento. Miren lo que hubo crecimiento. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia en proceso de extinción. Nunca va a crecer. Una congregación que no evangeliza está en proceso de extinción. Un creyente que no evangeliza y ni siquiera invita a alguien a que se congregue con él, amado, ese creyente no va a crecer espiritualmente. Aquí dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Quiero que noten, cuando evangelizamos, Dios convierte a los hombres por medio de una obra que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, la de convertir a un hombre. Y cuando un hombre se convierte, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Los ángeles se alegran por un hombre que se convierta. Entonces, la evangelización nos lleva a que los hombres, por medio de la obra del Señor, se conviertan a Cristo. Pero la labor no termina allí. Este trabajo continúa. Dice aquí la palabra, mire: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Discípulos. Es decir, hermano, que no solamente vamos a llevar por medio del mensaje evangélico a los hombres a la conversión, que es una obra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, sino que, amado hermano, somos llamados también a discipular. Y aquí lo dice la Biblia, mire. Dice la Biblia: creciera el número de los discípulos. Es decir, que ese es el otro aspecto, amado, importante de la comisión, que hay que discipular, hay que enseñar la palabra. Hay que ir, amado, diríamos, bregando con la vida de las personas, de su vida espiritual, en su temperamento, en su carácter, que vayan creciendo en la fe, que vayan creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, que vayan creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Eso es discipular, es enseñarles la palabra del Señor. ¿Y sabe quiénes hacían ese trabajo de discipular a estos creyentes que cada día iban uniéndose a la congregación, a la iglesia? Eran los apóstoles. Pero hubo un momento en que los apóstoles no podían cubrir, oiga, la necesidad material o física de los hermanos o de las hermanas, las viudas. O sea que el trabajo de ellos era dar la palabra, pero también atender a las mesas. Y quiero que noten esto, que esto de atender a las mesas
y atender a las viudas, para los cristianos del principio de la iglesia, era un privilegio grande. Grande. ¿Y cuál era ese privilegio? Eso de atender a las mesas. Era un momento de comunión. Era un momento de confraternizar. Era un momento, amado hermano, de estar en una unidad. No estar en pleitos ni discutiendo, sino que estar en completa comunión hacia el prójimo. Era algo muy especial para ellos. El servir a las mesas, el darles de comer. Esto también, esta acción de darle de comer a las viudas, amado hermano, también les mostraba a ellos que llegará el día en el cual todo el pueblo de Dios nos reuniremos en la eternidad y participaremos con Cristo, amado hermano, en esa unión especial, en esa unidad especial como pueblo de Dios en la eternidad. O en su reino eterno. O sea que era algo bien especial. Entonces este trabajo lo realizaban los apóstoles. Pero se descuidaron de su parte ministerial en el sentido de que, amado hermano, estaban, diríamos, como descuidándose de la oración y descuidándose de la palabra, de las escrituras. En ese momento de este capítulo todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Pero ellos, amado hermano, daban la palabra según las enseñanzas que Jesucristo les había dado. Leían también las Escrituras, es decir, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y se habían descuidado. ¿Eso a qué llevó? Amado, aquí vemos que hubo un problema. Quiero que noten, las iglesias o las iglesias locales siempre van a haber problemas. Siempre van a haber discusiones entre los hermanos. Pregúntese por qué. Siempre van a haber discusiones o problemas o situaciones difíciles, porque las congregaciones están compuestas por humanos y no son perfectos, sino que son pecadores arrepentidos, que están en proceso de perfeccionar y dejar que el Señor vaya perfeccionando cada día su obra en nuestra vida. Por eso es que en las congregaciones hay inmadurez, hay discusiones, hay problemas. No hay congregación perfecta, no lo hay. Si usted cree que salirse de su congregación para irse a otra no va a encontrar problemas, quizás hasta peores. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. En el versículo 1 del capítulo 6, dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo una murmuración de los judíos griegos
o de los que hablaban en griego, en contra de los judíos que hablaban arameo, que era el idioma oficial en aquel momento, pero también, amado hermano, hablaban latín o hablaban hebreo o griego. Pero hubo esa discusión entre los judíos de que sus viudas de los griegos eran desatendidas. Eran atendidas mejor la de los judíos que hablaban arameo. Pero los que hablaban, amado hermano, griego, eran desatendidas, no las atendían bien a las viudas. Ese era el problema. Entonces dice, hermano, y hubo, dice, esa murmuración en la distribución diaria. O sea que les daban de alimentar, las cuidaban a las ancianas, las protegían. Bueno, Pablo habla en Timoteo de las viudas, de las que verdaderamente son viudas, dice la Biblia. Era parte del cuidado. Santiago también dice que la religión pura y verdadera es visitar a las viudas en sus tribulaciones. Santiago era más dado a la práctica judaizante seria. Esta es la verdadera religión, decía él. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces vemos aquí que la iglesia del principio velaba por las necesidades físicas, alimentarias, de las viudas que no tenían quien por ellas, ni nietos, ni hijos, nadie con ellas. Las cuidaban. Pero hubo ese problema. Pero ve aquí, hermano, que los apóstoles, dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Mire, esta palabra es maravillosa. Esa iglesia no era manada pequeña, hermano. Es que ellos evangelizaban, por eso crecían. Mire, dice aquí la palabra. Convocaron a la multitud, dice. A la multitud de los discípulos. Fíjese que aquí no llegaron los apóstoles y dijeron, vengan, manada pequeña. No, la gran multitud que el Señor había añadido. Porque Dios bendice a las iglesias y a los creyentes que evangelizan. Dios los bendice en gran manera. ¿Cómo los bendice? Dándoles crecimiento, hermano. Llamaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No podemos estar haciendo ese trabajo porque nos estamos descuidando. El ministro que ha sido llamado, amado hermano, a servir como ministro de Dios o del Evangelio Sagrado de Cristo, no puede tener una vida espiritual descuidada. Debe de mantenerse siempre, como dicen aquí los mismos apóstoles, nosotros vamos a persistir en la oración y vamos a persistir en el ministerio de la palabra. En los grupos estos, conocidos también como ágape, donde se reunían a comer, amado, también se proclamaba el evangelio, se daba a conocer, se discipulaba a los nuevos hermanos. Por eso aquí dice la palabra, hermanos, como ellos andaban predicando en el templo y por las casas, ellos decían,
No podemos descuidarnos de la oración y de la palabra, o sea, del estudio de la palabra para estar sirviendo a las mesas. Y ese es otro aspecto importante que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, los que somos ministros de Dios. No podemos descuidarnos de la oración y de la lectura de la Biblia, hermanos. Debemos de ser personas estudiosas. Debemos de estudiar la palabra. Hay que estudiar teología, hermano. Aunque hay muchos que dicen que no hay que estudiar, ¿para qué? Y se agarran de versículos que dicen, si el Señor dice, solo abre tu boca y yo la llenaré. No, mi hermano. No debemos descuidarnos de la lectura de la palabra. El mismo Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, tanto pública como personal, en lo individual, para que él pudiese enseñar, corregir las malas enseñanzas. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, le dice, pública y privada. Y Pablo, estando en la cárcel, le manda a decir a Timoteo, tráeme el capote, los libros, tráemelos, el pergamino. Yo quiero estar leyendo, quiero escudriñar la palabra, la escritura. Amado hermano, nosotros como ministros de Dios somos responsables de eso. Ese es otro aspecto. Yo no sé si usted, que está al frente de una iglesia, no sé cuánto tiempo dedica a la oración. No sé cuánto tiempo dedica a la lectura de la Biblia. Hay que conocer la Biblia. Cómo está dividida la Biblia. ¿Cómo está trazada? Pues a eso me refiero, hermano. ¿Cómo está trazada la Biblia? ¿Cuáles versículos son aplicables a la iglesia? ¿Y cuáles son aplicables al pueblo de Israel? Todo eso debemos de saberlo, para no empezar a hablar cosas que no debemos de hablar allá en los púlpitos o en la evangelización. Entonces vinieron ellos y le dijeron, no podemos estar haciendo eso. Por lo tanto, dice la palabra aquí, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Mire, aquí hay una palabra que sobresale y es la palabra llenura. Llenura. Nosotros cuando oímos esa palabra llenura, hablamos solo de la llenura del Espíritu o de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero fíjese que aquí, amado, leyendo la Biblia hoy en esta mañana de este día, encontré de que la llenura no solamente es del Espíritu, sino que nosotros debemos de estar llenos. ¿En qué? Aquí dice la palabra, mire, llenos del Espíritu Santo, en primer lugar. Es la clave. Llenos del Espíritu, que es el que nos va a enseñar, nos va a conducir siempre a la verdad, el que nos va a fortalecer, el que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Llenos del Espíritu para que Él tome control de nuestros pensamientos, control de nuestras emociones, sentimientos y control de nuestra vida, de nuestra conducta, control de todo nuestro ser. Esa es la llenura. Que Él sea el que tome el control de todo nuestro ser. Si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra vida
se va a reflejar de esta manera, como dice aquí la palabra, de buen testimonio. Vamos a tener buena reputación delante de la iglesia, como también allá afuera, hermano. La gente va a hablar bien y van a decir, no, yo a este o a esta creyente yo la respeto. Si tiene un gran ejemplo de creyente. Y mire, hermano, aunque usted no hable, aunque somos llamados a hablar, pero a veces el testimonio habla más que 1000 palabras. Entonces es bien importante el testimonio que nosotros estemos dando a la comunidad, a la colonia, a la ciudad, al pueblo, al cantón donde nosotros podamos vivir, a la provincia donde podamos vivir. El testimonio es clave. Pero ¿cómo vamos a tener buen testimonio? Dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Por eso dice, estén llenos del Espíritu Santo, para que haya buen testimonio. Pero a la vez dice, llenos de sabiduría. Está hablando aquí de la sabiduría como don, o está hablando de la sabiduría, así como le pidió Salomón al Señor, dame sabiduría para gobernar. ¿O de qué sabiduría está hablando aquí este versículo? Lleno de sabiduría, dice. Amados, ¿qué cree usted que nos da la sabiduría a nosotros? ¿A dónde está la fuente para obtener la sabiduría? Yo sé que usted dirá, bueno, la sabiduría viene de Dios, es cierto. Pero toda la sabiduría de Dios, amado, se nos fue revelada. Aquí está en la Biblia. Y aquí cuando dice que estén llenos de sabiduría, es decir, que conozcan bien la palabra del Señor. Porque el estar cuidando viudas, amado hermano, y estarlas discipulando, no solo es de estarles dando de comer. Aquellos servidores, como usted quiera llamarle, servidores, ujieres, diáconos, que fueron llamados, no era solo para estarles dando de hartar a las viudas, a las ancianas. No, era de estarlas discipulando, porque también a eso fueron llamados, a discipular a los recién convertidos, estarles enseñando la palabra. Entonces, cuando aquí dice que estén llenos de sabiduría, está hablando de que deben de estar llenos del conocimiento de la palabra, del conocimiento de la palabra del Señor, amados hermanos. Hay un versículo, vamos a ver, permítame. Hay un versículo donde dice Pablo, en Colosenses 1:9, oigan lo que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y no cesamos de orar por vosotros, le dice Pablo a la iglesia de Colosa, hemos estado pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia,
espiritual. Mire lo que dice Pablo en este versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses. Yo he estado orando y hemos estado orando, dice Pablo, por ustedes, oh colosenses, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí este versículo que dice que sean llenos de sabiduría, no está hablando del don de sabiduría, ni tampoco de la sabiduría que se le fue dada a Salomón, sino que la sabiduría que vamos a ir obteniendo cada día que leamos la Biblia. Como servidores de Dios, nosotros debemos de ser llenos de la sabiduría que da la palabra. Por eso dice aquí la Biblia, para que sean llenos de sabiduría y encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice, agradó la propuesta a toda esa multitud. Otra vez menciona la palabra multitud, mi hermano. Es bello ver que la iglesia vaya creciendo físicamente, o sea, con la asistencia de la congregación. Y es bello también que vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, y ahí dicen los nombres, a Esteban, a Prócodo, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero aquí está otro aspecto que quiero que tomen en cuenta. No solamente eran llenos del Espíritu, no solamente eran llenos de la palabra, y por eso los llevaba a tener buen testimonio, sino que también dice aquí, fueron llenos estos. Versículo 5 dice, llenos de fe. De fe. Le pregunto esta tarde a usted, hermano, que está aquí presente en este video en directo, ¿cómo viene la fe a nosotros? ¿Cómo crece la fe en nosotros? La fe viene al oír la palabra. Imagine leyendo la palabra y oyendo la palabra. La fe viene por el oír. Por eso es que estos varones, ujieres, diáconos, servidores, como usted desee llamarle, eran varones de fe, conocedores de la palabra, llenos del Espíritu Santo, lo llevaba a tener fe, una convicción, una confianza plena de quién era su Señor. Y esa fe lo llevaba a tener firmeza espiritual. Varones de fe, hermano. Yo cuando leía esto, hoy en la mañana decía, qué tremenda la congregación que tenían estos apóstoles del principio, hermano. ¿Qué tipo de servidores tenían? ¿Qué tipo de ujieres? ¿Qué tipo de personas? Varones de fe, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, llenos de la palabra. Mi hermano, nuestro cerebro
archiva, conserva todo el conocimiento que usted va a ir obteniendo o que ha obtenido durante toda la vida. Por eso, para que entiendan mejor esto, váyase a una computadora. Siempre le dicen, este es el cerebro, le dicen, donde van archivando todo lo que usted busca, todo lo que usted ve, allí lo va archivando, hermano, en la memoria. Amado hermano, esto que yo viví, del tumor en mi cabeza, mi esposa me decía, yo le oraba a Dios de que no se te fuera tocado tu cerebro, porque es en el cerebro donde está archivado todo conocimiento, hermano. Todo conocimiento. Hay una parte del cerebro, dicen los estudiosos, de esa masa gris, de ese cerebro, que donde se va archivando desde el primer momento que usted tuvo conciencia de vida, de que estaba en este mundo. Todos tuvimos un despertar de conciencia en este mundo cuando vimos la vida aquí en este mundo, hermano. O no sé si usted se acuerda cuál fue el momento de conciencia de que usted estaba en este mundo. Porque si yo le pregunto a usted, ¿se acuerda de 0 a 3 años, de 0 a 4 años? ¿Se acuerda todo lo que vivió? Yo sé que usted me va a decir, no me acuerdo. Pero bien se ha de acordar el primer minuto, el primer momento en que usted tuvo conciencia que estuvo en este mundo, en vida. Y empezó a conocer su familia, su papá, su mamá, sus hermanos. Y comenzó a archivar, hermano, en su cerebro. Imagínese todo conocimiento de la Biblia, la llenura que ha dado el Espíritu en ir conociendo lo de la Biblia, hermano. Y se le ha ido archivando por años y años y años y años y años y años y años de estudio y de lectura bíblica. Y estos hombres así fueron, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría o llenos de la palabra. Y por eso eran varones de fe, llenos de fe. Hermano, si nos pusiéramos en balanza a estas cualidades de estos hombres servidores, ujieres, imagínense, ujieres, lo pusiéramos en balanza hoy. Amado hermano, es tremendo lo que hoy vemos en nuestras iglesias o congregaciones. Varones de fe. Verso 6 dice, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Orando les impusieron las manos. Y mire, hermano, fue algo explosivo que sucedió ahí. Un evangelismo extensivo, un evangelismo que fue como una explosión. Se extendió el evangelismo. Fue fuerte. Ahí lo dice. La palabra dice, crecía la palabra del Señor.
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, que el mensaje incluso llegó hasta los sacerdotes que estaban en el templo, hermano. Aquellos sacerdotes que vieron que se partió el telón cuando Cristo dijo: consumado es. Que hoy tenemos por medio de la fe en Él la entrada a la presencia del Padre. Esos sacerdotes que estaban allí en el templo, hermano, se quedaron atónitos. Hasta a ellos le llegó el mensaje evangélico. Mire, dice, también muchos de los sacerdotes, acuérdese lo que leímos antes, que los discípulos hablaban de Cristo en el templo y por las casas. En el templo y por las casas no cesaban de hablar, y le llegó el evangelio a estos sacerdotes, que dice la Biblia ahí claramente: muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe, creyeron en Jesús. Obedecieron a la fe. ¿Qué es esto de obedecer a la fe? Creyeron que Jesús era el Mesías, que traía salvación y perdón para sus vidas. Por lo tanto, amado, alcanzaron salvación. Alcanzaron salvación. Y no solamente sacerdotes, sino que multitudes, amado, multitudes de discípulos se multiplicaban grandemente. ¡Qué maravilloso! Tomemos en cuenta estos aspectos y no solamente no nos vayamos a quedar, hermano, solo con haber oído esta reflexión de la palabra. Si usted quiere, compártalo. Si usted quiere, vuelva a escucharlo. Yo lo voy a levantar también en YouTube. Tengo un canal ahí en YouTube. Lo voy a levantar este mensaje de esta tarde. Vuélvalo a escuchar. Vuélvalo a escuchar. Y compártalo. Reflexione. Y no solamente eso. No lo vaya a olvidar el mensaje. Sino que pongámoslo en práctica en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y amado hermano, ya verá usted el crecimiento que Dios es el que lo da. Todo va a comenzar a cambiar en su congregación siempre y cuando ponga en práctica la palabra bendita del Señor. Ahí está la victoria. Practiquemos la palabra. Hagámoslo rema en nuestras vidas. Y muchas multitudes y muchas personas llegarán a conocer a Cristo como el Señor y Salvador personal. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Marta Alicia Enríquez. Bendiciones, hermana, a usted también que se añadió a este mensaje. Saludos, hermanos, y ahorita vamos con todo a seguir predicando el Evangelio de Jesús, a la cual nosotros fuimos llamados. Proclamemos el Evangelio en estos tiempos finales. Bendiciones, hermanos.
en Cristo Jesús. Saludos.